Buen día, buen lunes. ¿Sí me ven, sí me escuchan? ¿Cómo está la señal hoy? Buenos días, profe. Sí se ve y se escucha bien. Muy bien, gracias, gracias. Sale, jóvenes, pues después de 4 días de descanso, regresamos a nuestra realidad de ser estudiantes o de ser maestro y seguimos con esto de el curso de bioquímica de alimentos. Dos pendientes con ustedes. Este miércoles de 8 a 11 le toca a la tercera parte del grupo hacer la práctica de ¿qué es? Pectinas y oscurecimiento no enzimático. Sí, sí está bien, ¿verdad? Sí es como lo tienen ustedes también ya contemplado, los de la parte 3. Aquí, bueno, ahorita, si quieren, ahorita pongo la imagen de quienes están en el archivo, pero sí lo tienen presente, ¿verdad? Para este miércoles, de 8 a 11 en el edificio 36. Sí, profe. Okay. Y lo otro, ya ven que les había platicado que me están pidiendo que tenga evaluado al menos una unidad antes de que termine el mes de septiembre. Entonces les comentaba que para la semana que entra me pusieran ahí algún día como examen de esta unidad que hemos visto todo lo de agua y lo que estamos viendo de carbohidratos hasta donde veamos esta semana, por decir. Y así la semana que entra ustedes presentan el examen, sería en ámbito académico, ahí en línea, y ya poder tener una calificación de esta unidad y que ya vean que cómo van, que todo espero que esté bien, ya con las prácticas y los apuntes, pues ya de ahí ustedes se retroalimentan de lo que hemos visto. ¿Sí está bien? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, que Cayo otorga. Entonces, el día de hoy me sigo con lo que estamos platicando de polisacáridos. Si recuerdan, lo último que comentamos fue sobre el jarabe de maíz o hidrólisis del almidón, en donde les platicaba que en muchos países donde no tienen clima tropical, como para tener cosas como la caña de azúcar o el betabel, que en otros países se usa mucho, aquí en México es caña de azúcar. Para obtener ese edulcorante, ellos han usado el almidón como sustrato para en ese sustrato hacer cambios, ya sea químicos y biológicos o biológicos, y conseguir que estas moléculas relativamente insaboras, como es el almidón o de un sabor muy neutro, se pueda volver algo dulce. Entonces, el jarabe de maíz o el jarabe de almidón o la miel caro, que mucha gente así lo ubica, pues es un edulcorante, pero no es, en la naturaleza no está, sino que los humanos lo que sacamos de la naturaleza es el almidón, sobre todo de los cereales como el maíz, el trigo, el centeno, ese tipo de lo que esté barato. Realmente para fines tecnológicos del sustrato funcionando, ya con el ácido o las enzimas que se utilicen para hacer esta hidrólisis, genera pues un edulcorante y nuevamente entre más pequeña sea la molécula, como monosacárido o disacárido, pues más dulzor tendrá. Y si todavía hacen ahí una conversión de transformar la glucosa en fructosa, pues todavía más dulces da. Entonces, por eso están los jarabes de maíz altos en fructosa, que también pues tienen esa ventaja. Y la biotecnología ahí se aplica mucho, o sea, para ustedes que son estudiantes de la licenciatura en biotecnología, pues hay que pensar que hay que extraer enzimas de microorganismos o de algunas variedades de vegetales y utilizarlos como medio para que en un biofermentador o fermentador se den estas adecuaciones al tamaño de monodisacárido, oligosacárido, que den dulzor, ¿sí? Muy bien. Hasta eso que hemos visto, preguntas, dudas, comentarios, aportaciones. ¿Todo bien? Sale, jóvenes. Pues entonces, me sigo. Me quito de pantalla. Hija, quería decirle que ya teníamos fecha para el examen. Ah, perfecto, Rebeca. Sí, dime. El ¿Para día cuándo martes. será? El martes de la semana que entra. ¿Sí está bien? Ok, entonces, ese día, en vez de entrar a Teams, ustedes entrarían a ámbito académico
y ahí estaría el examen de 9 a 10, que es cuando tenemos la hora de clase, y ya ustedes entran ahí, hacen ese examen, y yo ya, ya lo evalúo, ya subo calificaciones, y ya cumplimos con esto. Perfecto, qué bueno que sí lo tomaron en serio todo eso. Sale, jóvenes, entonces, les comparto mi pantalla para ver lo que sigue de esto de hidrólisis del almidón, ¿sí? Entonces, para esto, aquí está pantalla y, bueno, sí está la relación de los estudiantes que les va a tocar miércoles hacer la práctica. Entonces está el equipo de Fernando Velasco, el de Aldo González y el de Diana Escobedo, que sería el equipo 6, 7 y 8. Sí, es como más o menos me pasó Rebeca sus datos, ¿sí? Ok, bueno, entonces me paso a lo de almidón hidrolizado. Entonces, les comentaba yo que para tener como que un control sobre el grado de hidrólisis, hay una clasificación que tiene que ver con el equivalente de dextrosa. Y pues la idea básica es que el almidón es un polisacárido y como todos los polisacáridos son no reductores. Entonces se hace una medición del grado de reducción y si fuera puro almidón, pues no habría prácticamente una reducción de los azúcares porque no son reductores los polisacáridos. Pero a medida que se va dando la hidrólisis, se van generando terminales en donde sí hay un efecto de azúcar reductor. Entonces, si pusiéramos que es pura dextrosa o pura glucosa, como lo quieran llamar, podríamos medir el grado de conversión. De ahí que se dice que esa hidrólisis puede ser baja, regular, intermedia, alta o extra alta. Existen diferentes clasificaciones del grado de conversión, pero esta sería de las más comunes y pues es muy lógica y, y se parece mucho a las otras, nada más, a lo mejor los números tienen un poquito de variaciones, ¿sí? Entonces, normalmente con estos valores de equivalente dextrosa, uno va entendiendo cómo va la conversión, ¿sí? Y les ponía este ejemplo de un jarabe de maíz que se utiliza para confitería, o sea, para hacer dulces. Vamos a ver cuando esto de los dulces, que algo de lo que más se quiere controlar es el grado de cristalización o el tamaño de los cristales de las confetis o de los dulces. Entonces, lo que forma cristales, pues es la sacarosa. Entre más inhibidores o más cosas diferentes a sacarosa ponga, más pequeño es el cristal o más suave es el cristal. Entonces, usar jarabe de maíz es muy común para controlar eso, ¿sí? Y aquí ven cómo, bueno, cosas como el pH, el dióxido de azufre, los grados Baumé, que tendría que ver con la densidad. La dextrosa equivalente, lo que les decía ahorita, es del 38 a 40, quiere decir que dentro de esta estaría entre regular. ¿Sí? El equivalente de dextrosa del 38 a 50 se dice que es una conversión regular por el grado de hidrólisis que hicieron las enzimas y o el ácido, ¿sí? Y aquí este proceso de conversión, o sea, cómo hicimos la conversión del jarabe de maíz o el almidón de maíz, pues aquí dice que es ácido enzimático, porque vamos a ver que se pueden manejar estos dos. En cuanto a sólidos de 80 a 86%, quiere decir que de cada 100 gramos, de 80 a 86 equivalen a sólidos o cosas que no son agua, o sea, el complemento del agua. ¿Qué son los sólidos? Lo que no es agua. Entonces también estarían 80-86. Con estos valores, la actividad de agua es muy baja, tan baja que ustedes no van a ver que se echa a perder o a descomponer estos jarabes de maíz o esta miel caro que decimos, ¿sí? Y bueno, se puede manejar los grados Baumé o los grados Brix. ¿Se acuerdan? Los grados Brix es una clasificación basada en sacarosa. Entonces, un grado Brix equivale a una solución de 1% de sacarosa. 20 grados Brix equivale a una solución de 20% de sacarosa, ¿sí? Entonces, más o menos para que se den idea de cómo está la proporción de azúcares, ¿sí? Y bueno, estos serían ejemplos de cómo está la molécula de almidón. Entonces, lo que se dice, pues, que si es una molécula ramificada, una amilopectina, pues donde sea lineal, pues vamos a ver que va a haber enlaces alfa 1, 4. Si lo ven aquí, cuando es lineal, alfa 1, 4. Pero cuando hay ramificaciones, se dice que es alfa 1, 6.
y es donde salen estas partes que están aquí formando pues, ramilletes. Y donde es lineal, pues alfa 1, 4, ¿sí? Lo que sí es que existen la posibilidad de que se produzcan glucosas, que sería la penúltima enlace glucosídico de las terminales, en donde se va desprendiendo glucosa. Pero también se pueden generar maltosas, que son 2 unidades de glucosa. Ambas pues son dulces, que es lo que queremos ver. Y hay enlaces alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,6 tienen un efecto inhibidor en las enzimas para producir hidrólisis. Por eso es que se dice que aquí se forma dextrina límite, en donde ya no alcanza ni las glucoamidasas ni las maltasas, o del grupo de las que pueden dar rompimiento alfa 1,4, generar más azúcares reductores. Y más o menos se tienen estos extremos no reductores, que es donde se da esa hidrólisis, ¿sí? Aquí también sería más o menos lo mismo. Aquí están en rojo los enlaces alfa 1,4. Aquí estarían las amilasas actuando, ¿verdad? Y aquí en los enlaces 1,6 es donde está esa limitación, pero hay enzimas que se pueden utilizar como la glucoamilasa. Bueno, entonces, miren, ya para darle seguimiento a lo que es propiamente esta elaboración o esta hidrólisis, pues podemos trabajar con puros ácidos, o podemos trabajar con puras enzimas, o podemos hacer una mezcla ácido-enzimática. Cuando es pura ácido, normalmente se tiene el almidón previamente gelatinizado, y nuevamente pues hay que calentar para que sea más eficiente la actividad del ácido. Les comentaba que en el caso del ácido, pues son corrosivos los ácidos. Entonces, entre más concentrado esté un ácido, pues más corrosivo es. Entre más diluido, menos corrosivo. Lo que sí es que el almidón, ya sea ácido concentrado o diluido, ese ácido clorhídrico tiene un efecto hidrolizante. Lo que sí, entre más concentrado esté, en menos tiempo hace esa corrosión o ese rompimiento, esa hidrólisis. Mientras que mientras esté más diluido, pues va a tardar más tiempo y va a requerir más gasto de infraestructura para estar haciendo esa conversión. Entonces dice, mientras más largo sea el proceso, mayor será el equivalente de dextrosa y más dulce será el producto en la conversión completa. Entonces se pueden manejar ácidos débiles o se pueden manejar ácidos fuertes. En el caso de ácidos fuertes o concentrados, se habla de un pH de aproximadamente 2. ¿Sí? Entonces con este valor, nosotros podemos de manera rápida hacer esa conversión. Lo que sí es que el equipo tiene que ser resistente, sobre todo acero inoxidable que aguante la corrosión para que no se afecte al momento de hacer esta hidrólisis. Nuevamente, al final de la hidrólisis, por tener un ácido tan fuerte, se tiene dificultad para controlar cuándo detener la hidrólisis. De ahí que se dice que se forma algo de furfural, que en cantidades moderadas, pues no es tanto problema de salud, pero sí da colores, olores y sabores característicos que a veces uno solo quiere que sepa dulce, no que tenga desarrollo de este tipo de color, ¿sí? Y se dice que por esta hidrólisis ácida, normalmente lo recomendable es que sea de 20 a 45 equivalente de dextrosa. Y algo que hay que considerar es que cuando se detiene la hidrólisis, bueno, para detener la hidrólisis es por neutralización del jarabe. Entonces, si estaba a un pH de 2, pues hay que usar una alcalina que lo lleve a un pH de 6, de 5 y fracción, cercano a 7, para que sea neutro y que no tengamos ese sabor ácido, esas características ácidas con las que estuvimos trabajando en el ácido clorhídrico, que es el que más se utiliza, porque al final de cuentas nosotros los humanos producimos ácido clorhídrico en el estómago, y este ácido clorhídrico pues es el que más fácil podemos manejar desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Después está producir jarabes de maíz únicamente por enzimas. Entonces, nuevamente pues, se obtienen amilasas o hidrolasas que rompen esta unión alfa 1,4 y nuevamente pueden ser alfas y betas amilasas, ¿sí? Y en este caso, las alfas amilasas son las que atacan al azar. Estas, en donde llegan, rompen el alfa 1,4, ¿sí? Pero de lo que les platicaba ahorita, se inhibe esta enzima por los enlaces alfa 1,6, que son el caso de la amilopectina. En el caso de la amilosa, como todo el lineal, todos son alfa 1,4 y esta amilasa funciona en toda la molécula. En la amilopectina se va a generar lo que se conoce como dextrina límite, en donde están
salidas de cadenas de amilopectina, y ahí deja de funcionar estas amilasas. En cambio, la beta amilasa ataca el extremo final no reductor, y nuevamente lo hace en porciones de 2 y 2 moléculas, es decir, esta sirve para producir maltosa, o sea, 2 uniones, ¿sí? Y está en las partes no reductoras de las cadenas, y ataca de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, en el caso de la amilasa, esta ataca de adentro hacia afuera, cambia un poquito el orden. Y hay una enzima, que es la glucoamilasa, que esta también puede actuar sobre el almidón, pero esta normalmente la tienen que obtener de hongos. No es común que ni los humanos ni las plantas germinadas, como la malta que les platicaba, lo contengan, pero los hongos sí. Entonces podemos producir esta glucoamilasa, y esta sí ataca la última unión glucosídica del extremo no reductor, y ellos son los que liberan glucosa propiamente. Entonces, la manera, si quieres llevarlo a nivel de glucosas, tienes que tener esta enzima glucoamilasa dentro de lo que es esta conversión, ¿sí? Y también esta glucoamilasa, pues ataca a los alfa 1,6, también alfa 1,4, 1,3 y 2. Por esto se dice que son capaces de desramificar la dextrina límite. Entonces, esta ayudaría a que tuviéramos una eficiencia o un ED mayor, la glucoamilasa, para poder tener estas características de mayor dulzor o mayores número de mono y disacáridos, ¿sí? De cualquier manera, esta glucoamilasa también es más específica para 1,4 que los enlaces 1,6. Uno quisiera que más bien se enfocaran en el 1,6, pero no, pues ella va por esta parte, ¿sí? Y hay microorganismos con los que ya se producen estas enzimas y se pueden comprar y ya se tienen. Entonces, en el caso de microorganismos, el Aspergillus juanesis, el Aspergillus diaceaticus y el Aspergillus lusitani y el Aspergillus niger. Niger se usa para casi todo, es de los más comerciales. Y nuevamente se usa en conversiones de 45 a 62 equivalentes de dextrosa. Lo que sí es que si se quieren tener valores mayores de hidrólisis de 62, la forma como se hace inicialmente es una mezcla de ácido enzimático. Entonces se dice que es con esto como se logra un porcentaje mayor de maltosa y menor de glucosa, y da mayor resistencia al oscurecimiento no enzimático y se facilita la filtración final. La idea es que primero se hace la conversión ácida. Esto es acidificando el almidón, y se calienta, puede ser a presión atmosférica o a presiones mayores a las atmosféricas, y de esa manera nosotros podemos tener un mayor efecto corrosivo del ácido. Entonces, si se utiliza a temperaturas mayores, pues de 100 grados, habría que pensar en hacerlo en un autoclave, así como ustedes en casa usan la olla express para calentar a temperaturas mayores de ebullición normal o atmosférica. También se puede en la industria manejar autoclaves con estas características. Y con el puro ácido y con esa temperatura se tiene esa mayor rapidez para generar equivalente de dextrosa con mono y disacáridos. Lo que sí es que en el caso del ácido, el ácido corroe en donde caiga. O sea, no tiene especificidad. El ácido, como una sustancia química que es, él va a romper o va a corroer en donde esté en contacto y se den las condiciones para producir equivalentes de dextrosa o hidrólisis del almidón. Y nuevamente, mientras esté ácido y caliente, va a estar haciéndolo, ¿sí? Y después de que se llega a un equivalente de dextrosa de aproximadamente 10, es cuando se detiene ya la hidrólisis ácida. Y ahí es cuando se neutraliza y se enfría a un pH y temperatura apropiada, en donde se siga con la conversión por enzimas. ¿Se acuerdan? Primero el ácido, ya el ácido llegó a equivalente de 10, se detiene la acidez o el efecto corrosivo de la acidez, y ahora sí, se ponen condiciones en donde las enzimas, que sí tenemos que cuidar mucho la temperatura para que no se desnaturalicen y pierdan su capacidad de ser agentes que propician reacciones de este tipo, es que se empieza a trabajar con la parte enzimática. Lo bueno es que si hubiera, que sí debe haberlo, dextrina límite, o donde se tiene mucha dependencia de la glucoamilasa, que es la que produce glucosas y rompe enlaces alfa 1,4, 1,6, 1,3, 1,2, todos esos, pues él va a conseguir que esa dextrina límite no se genere o se genere una pequeña cantidad. Por eso es que primero el ácido,
el ácido ya libera mucho de estas porciones, y ahora sí, cuando llegue las enzimas, ya van a encontrar mayor sustrato y sin las inhibiciones de la dextrina límite, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos tener conversiones mayores al 60 y tantos % para tener una hidrólisis muy alta, ¿sí? Pero normalmente cuando es la ácida, si es con ácidos fuertes, se habla de pH de 1.8 a 2.5, alrededor de 2, y temperaturas de 140, ¿sí? Y normalmente esto ya da para mayor conversión. Y también se puede manejar como grados Baumé, y se puede tener este jarabe de maíz alto en fructosa si al final de la conversión tenemos enzimas isomerasas, que son las que hacen la conversión de azúcar glucosa a fructosa, ¿sí? Entonces aquí también les pongo más o menos cómo están las alfa-amilasas, que en donde caen y hay alfa 1,4, ellas hacen su acción catalítica de enzimas, ¿sí? Y la amiloglucosidasa pues va uno por uno. La beta-amilasa pues primero el penúltimo enlace glucosídico, y ya que se rompe se va por el siguiente, pero sí, ya cuando se llega a esta dextrina límite es donde ya empiezan a perder, pero ahí es donde el ácido precisamente puede generar mejoras en todo esto, ¿sí? Bueno, aquí también sería otra imagen donde se tienen pues, las amilasas que están haciendo los rompimientos de las alfa 1,4, y esta producción de dextrina límite, que es la que a veces con las glucoamilasas o con el ácido queremos disminuir. Y nuevamente lo que se obtiene pues más son, si hay solo beta-amilasas, pues casi que puras maltosas. Pero si tenemos glucoamilasas, pues esas también van a estar generando glucosa, ¿va? Y se va a tener mayores eh, rendimientos o mejoras en el edulcorante. A ver, hasta ahí preguntas, dudas, comentarios. ¿Sí les suena lógico lo que hacen para producir un jarabe de maíz o un edulcorante? ¿Sí? Sale, pues entonces, miren, ya del almidón, lo que me falta platicarles es sobre almidones modificados. Entonces, el almidón es muy barato, muy abundante, y se tiene mucha facilidad de lograrlo, obtenerlo como materia prima. Ustedes en la maicena lo tienen de manera casera y doméstica, pero también si tuvieran en alguna empresa o alguna fábrica, podrían comprar en costales, así como compran la maseca en costales o en la harina en costales en las panaderías. También el almidón los venden así, ya sea con el nombre de almidón o fécula, pero en general funciona. Lo que sí es que si se quieren utilizar en la industria, que pueden utilizarse como aditivos para producir geles. ¿Se acuerdan que nosotros gelificamos o gelatinizamos el almidón para poder hacerlo eh, digestivamente accesible? O como estabilizadores, con todo lo que ellos le proporcionan al medio, dificultan que se den cambios o que se separen cosas, y eso le da una estabilidad al alimento que tiene. También puede ser como humectantes. Esto es cuando queremos manejar o la humedad de algún alimento. Entonces, el tener harina o el tener almidón permite controlar la humedad. Esto es muy común, fíjense, en cosas como en confitería, en donde se agregan de manera caliente sobre moldes de almidón dulces, y cuando se van enfriando, pues se les va quitando. Además, creo que cuando vimos lo de los ositos, ¿se acuerdan en aquel video que les pasé de cómo hacían los ositos o los jellies de ositos, así como jaleas? Ven cómo había una especie de cama en donde se vaciaban, y que tenían el molde o la figura del osito, se vaciaba el líquido caliente, y ahí se enfriaba, y nuevamente no tenía propiedades adhesivas, o después nada más se le quitaba ese almidón que tenía en la superficie, se les pasaba luego con un aceite para que brillaran, y ya quedaban los ositos, o los jellies de osito, y se puede usar el almidón para este tipo de casos. Es pesante, también da viscosidad al medio. Entonces, si algo no tiene cuerpo y quieren sentirlo mejor en la boca, se puede el almidón utilizar y tener ese efecto. Y eso puede ser de manera directa, o también se pueden hacer modificaciones a la forma natural, y de esa manera tener propiedades funcionales especiales. De los más comunes es almidón pregelatinizado.
¿Se acuerdan que decíamos que todo lo que tenga almidón tiene que llevar un proceso de calentamiento, principalmente con agua, o normalmente con agua, para gelatinizarlos y hacerlos ya consumibles sin problemas por nosotros, sin que nos den empacho o que tengamos dificultad luego para sacar las calorías que están ahí. Y nuevamente lo que hacen es pues cocerlo previamente y de esa manera romper la estructura nativa y se libera la amilosa y la amilopectina y ya quedan de una forma completamente amorfa y ya tenemos un gránulo de almidón que puede ser consumido sin que nos dé el problema digestivo. Si de esto que se hace en la industria, después de que se hace esta gelatinización, se hace un secado, esto normalmente en tambores rotatorios, o sea, calentando y ese calor hace que se abra la estructura del gel y con el calor pues se evapora el agua y se obtiene un polvo blanco. Y ustedes lo pueden comprar si yo ya quiero almidón pregelatinizado y ya saben que no tienen que gelatinizarlo ustedes porque ya la industria lo hizo. Y nuevamente eso lo hace soluble en agua fría y facilita la elaboración. Entonces hay cosas como pudines, flanes, el puré de papa, ¿se acuerdan que lo platicamos? O cualquier cosa que sea alimento instantáneo. Les platicaba yo la Maruchan, que es una sopa instantánea porque previamente se le dio esta pregelatinización. Entonces con poco calor, echándole nada más agua, si se acuerdan, está todo deshidratado, seco, pero con el agua rápidamente y con el calor del microondas, puede uno, cosa de 2, 3 minutos, cocinarlo y queda como una sopa instantánea. Entonces, por eso le llaman alimento instantáneo. Ustedes cuando le dan alimentos instantáneos que en sus componentes trae almidón, pues dentro de la formulación o de alguna manera hicieron previo de algo que ya no va a requerir mucho trabajo en cocina, en preparación, en tiempo, para tenerlos. Sí, hasta uno mismo ahí en algunos negocios le venden, en el Oxxo le venden estos alimentos y ya está en microondas y uno mismo los prepara, ¿sale? También están los almidones hidrolizados. Entonces también un almidón lo podemos hidrolizar hasta hacerlo un edulcorante, que es el jarabe de maíz. Pero también podemos solo hacerlo de manera parcial utilizando ácidos diluidos y o enzimas amilolíticas, de tal manera que estos almidones se pueden hacer más fluidos o menos viscosos. Normalmente hay una relación entre el peso molecular del almidón y el grado de viscosidad o de fluidez que se tenga. Pero si nosotros se nos hace que queda muy viscoso en su forma de peso molecular inicial, pues lo podemos parcialmente hacer algo de hidrólisis y de esa manera tenemos la textura que queramos. Entonces, normalmente estos almidones parcialmente hidrolizados de amilosa y amilopectina se pueden utilizar. Durante mucho tiempo se ha usado en las gomitas que dice uno. Pero normalmente, pues son geles, si se fijan, pues es más que nada agua. Y esa agua es agua atrapada que tiene color, olor y sabor y dulzor para hacer un postre. Pero el más barato de todos los que pueden hacer esa gelatinización o esas gomitas, pues sería este almidón hidrolizado. Pero se pueden usar otros más, pero ustedes si ven los ingredientes, en algunos casos les va a aparecer ahí almidones modificados de ese tipo. Y hay otros que también es muy usado, que se llama almidones sustituidos, que tienen que ver con aquello que platicábamos de que los almidones hacen los geles, ya que se gelatinizaron. Pero después que se deja reposar, hay un exudado de agua que de manera genérica a todos los geles que exudan agua se le llama sinéresis. Pero en el caso específico de lo que es el almidón, a esa misma sinéresis, es eso mismo de que se reacomodan las moléculas de amilosa sobre todo, se da esa retrogradación en donde la amilosa quiere retomar un poco su estructura nativa y nuevamente eso hace que saque agua o el agua que estaba atrapada deje de estar atrapada, está liberada y empieza a evaporarse. Entonces es común que se puedan utilizar en algunas formulaciones para elaborar pies, gelatinas o cualquier alimento que se refrigere. Los refrigeradores normalmente tienen una unidad que ellos llaman de deshumidificación, pues que todo lo que está en el refri es conveniente que esté cerrado, además de olores y sabores que podría atrapar por estar dentro del refrigerador. También, o si ustedes un día dejen un pie, una gelatina en el refrigerador y van a ver que se les forma una especie de corteza en la superficie.
que dicen como que se deshidrató un poquito y generó una piel o una corteza en este tipo de alimentos refrigerados por esta salida del agua, que también puede pasar a temperatura ambiente, pero en el refrigerador que se deja más tiempo es más notorio, ¿sí? Ok, hasta ahí preguntas, dudas, comentarios. Yo con eso ya más o menos era lo que les quería platicar del almidón. ¿Algo más que quieran saber del almidón o que crean que pudiera ser interesante que comentáramos? ¿Todo bien? Ok, entonces ya me voy a lo que es la celulosa, ¿sí? Entonces, en el caso de la celulosa, también es un polímero y es un polímero también de glucosa. Pero la celulosa, su función principal es lo que le da cuerpo o estructura al reino vegetal. ¿De qué están hechos los vegetales principalmente? Las plantas, en sus hojas, sus tallos, sus cortezas, todo lo que son ellas propiamente su cuerpo, pues principalmente son celulosas. Y se dice que es el compuesto orgánico más importante. Se dice que más del 50% del carbono en la biosfera se encuentra en forma de celulosa. En el caso de la celulosa, es un polímero en donde ni el hombre ni la gran mayoría de los animales podemos digerirla. Pues que no comemos ni pasto, ni hojas, ni raíces de forma directa, porque normalmente no tenemos esa enzima celulasa, que es la que podría hacer el rompimiento de las gases y tener esa energía química que está en la celulosa para nuestro consumo. En el caso de los rumiantes, ellos es una situación especial, ya que ellos la digieren, pero más que nada es porque en el rumen hay microorganismos, así como nosotros tenemos a nivel colon, microorganismos que viven con nosotros. En el caso de los rumiantes, las vacas, los caballos, muchos animales, búfalos que son vegetarianos, ellos viven en simbiosis con microorganismos, en donde ellos sí producen la celulasa. Y esta celulasa producida por los microorganismos es la que permite que se utilicen ya sea como nutrientes de la celulosa o como que ellos mismos microorganismos se conviertan en biomasa, y esa biomasa es la que utilizan estos animales rumiantes. En el caso de los alimentos para humanos, esa porción no digerible es lo que nosotros llamamos fibra cruda o fibra dietética. ¿Y qué es la fibra cruda? Aquello que no podemos digerir y como entra, sale. Entonces, acuérdense, nosotros tenemos un aparato digestivo que también se le llama tubo digestivo. Y esto de tubo, pues es literal. Nosotros podríamos extender el aparato digestivo y podríamos ver a través de él como si fuera un tubo que empieza en la boca, sigue el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y el recto, ¿verdad? Y eso que sale en las heces fecales, lo mayor principal componente, pues es celulosa. Y nuevamente, esta celulosa y algunos otros derivados que la acompañan son los que forman esta parte de la fibra. Y se considera que aunque no son técnicamente nutrientes, porque no tenemos calorías de ellos, ni materiales de construcción o de reparación, lo que sí es que para la salud del intestino es muy recomendable y viene como parte de cualquier dieta el consumir frutas, verduras, cereales integrales, semillas integrales para tener más fibra, y eso genera una limpieza o una salud intestinal. Entonces, algo que ustedes a lo mejor escuchan y van a escuchar más seguido es gente que tiene problemas de cáncer de colon o cosas digestivas, y mucho es o puede ser por la falta de fibra en dieta. Entonces, nuevamente, los movimientos de los músculos intestinales ayudan a esta defecación y mantienen sano nuestro colon. Entonces, más o menos, esta sería una porción de esta celulosa, en donde se ve cómo están unidas, pero aquí son enlaces beta 1,4, y es por eso que las enzimas que tenemos no funcionan, pero sí la de algunos microorganismos que sí producen estas células así. Y nuevamente, pues son la unidad, es 2 unidades de glucosa que se conoce como celobiosa. Y también, pues, el enlace beta 1,4 entre estas 2 uniones la hace biológicamente no digerible por nosotros, ¿sí? Si nosotros agarramos cualquier vegetal y sabiendo que cualquier vegetal, la hoja, la raíz, el tallo, el tronco, lo que ustedes tengan ahí, lo meten a calentar, a cocer, cuando cocen unas hojas para comer, normalmente esas pues, son principalmente celulosas y van a ser parte de la fibra cruda. Lo que sí es que esa celulosa no se hincha ni se gelatiniza
como en el caso del almidón, sino que así como lo ponen, así va a salir. Y nuevamente esa celulosa solo se hidrata superficialmente y en el interior queda con muy poca cambio. Entonces, normalmente, si nosotros esa celulosa la secáramos, podríamos tener un polvo, pero normalmente es difícil de hidratar de manera directa y también de dispersarse. O sea, si ustedes quieren, agarran una zanahoria, una coliflor, pues todo lo que venden los de frutas, verduras precocidas congeladas de la huerta. Y nuevamente ustedes ven que se batalla para que se hidraten y no se solubiliza, o sea, no se dispersa, solo que lo pongan en forma de polvo. Pero si es en su forma nativa, pues así como está el brócoli, así se queda el brócoli, ahí sigue, ¿verdad? Lo que sí es que si nosotros sacáramos una sustancia pura de celulosa, tendríamos un aditivo que se podría utilizar para meter fibra al sistema y funcionaría. Pero así de manera directa se habla de que tiene un sabor a yeso, que no es muy atractivo. Por eso es que es baratísima y pues está en todas partes, se le han buscado formas para utilizarla. Entonces, entre las que se utilizan más está una que se llama celulosa microcristalina, que no es más que agarrar la celulosa y hacerla como harina. Y de esta manera nosotros tenemos partículas muy finas que sirven para preparar cosas altas en fibra, o que nosotros todavía podemos con un ácido diluido y a altas temperaturas generar algo de hidrólisis, o sea, lo que decíamos, a lo mejor las enzimas son muy específicas y no quieren funcionar con este tipo de uniones. Pero el ácido pudiera, de manera diluida y con temperaturas, alcanzar a hacer algo de esa hidrólisis, y esto, sobre todo en las regiones amorfas, puede generar una suspensión coloidal. Esto es que da ciertas características de cuerpo, de textura, de viscosidad, ¿sí? Y se utiliza a veces en formulaciones donde queremos bajar las calorías, porque sabemos que no se digieren, y los alimentos dietéticos pues cada vez son más buscados, en donde se puede tener, ¿sí? Entonces, sería, en Europa manejan esto de los de clasificación, en donde la celulosa microcristalina correspondería a aditivo que sí se acepta. Entonces, nuevamente es un polvo blanco que sirve de base para tener polímeros que dan cuerpo y que dan sensación de llenez o de saciedad para cosas de productos dietéticos, ¿sí? Eso sería la manera más directa de usar la celulosa. Otra de las maneras en que también se usa la celulosa, y es de las más ampliamente utilizadas, es algo que ustedes ahora ya han escuchado como carboximetilcelulosa o CMC. Y nuevamente lo que se hace es que a la celulosa se les trata, pero primero con hidróxido de sodio. Así como los ácidos son agentes corrosivos, los alcalis también son agentes corrosivos. Entonces, pH mayor de 7 eres alcalino, pH menor de 7 eres ácido. Pues ese pH mayor de 7 genera corrosión. Entre más básico seas o más alto estés en la escala del pH, más corrosivo eres. Entonces, nuevamente lo que se utiliza es utilizar aquí con una R la celulosa, y esto se le agrega hidróxido de sodio, y con este hidróxido de sodio generamos una sustancia que ya está más susceptible a interactuar porque ya tiene más polaridad con el agua. Y ahora sí, ya tenemos algo que sí puede solubilizarse, aunque sigue siendo indigerible por nosotros, ¿verdad? Pero sí, en el sistema, si es un sistema acuoso, va a dar más cambios en esto de viscosidad y de cuerpo. Y después se le da una reacción con cloracetato de sodio, que sería de acá, y de esa manera tenemos esta carboximetilcelulosa, que ya se emplea más comúnmente para fines de aditivos, ¿sí? Y pues bueno, la solubilidad, viscosidad, pues depende del peso molecular. A mayor peso molecular, menos solubilidad y más viscosidad, ¿sí? Entre más pequeño es el peso molecular, es más soluble y es menos viscoso. Y hay algunas otras variedades de derivados, pero más o menos esta sería la más importante y las demás están en esa misma situación. Entonces, algunas cosas que ustedes encontrarán por ahí en cosas de aditivos, la hidroxipropanol
propilenmetilcelulosa o la metilcelulosa. Entonces, pues es similar a la carboximetría, nomás el tratamiento es con diferentes agentes químicos y ya con eso se le da esa utilización. Ok, y hay la celulosa, que es la principal. Hay algo que se llama también hemicelulosa, a lo mejor lo han escuchado. Entonces, hemi significa que está entre medio. Se dice que esta hemicelulosa se diferencia propiamente de la celulosa porque normalmente ahí sí están formadas por pentosas y galactosas o legulosas, pero que no tiene glucosa. Y solamente se encuentra en los vegetales tiernos. Entonces, cuando uno dice nopalitos tiernos, los nopalitos tiernos, ¿por qué si son tiernos ellos? Y ya cuando se hacen viejos, se vuelven más rígidos, más duros. Entonces, ahí como que lo que después va a ser celulosa, primero se llama hemicelulosa. Y esta es así como que muy flexible y de textura muy fácil de consumir o atractiva para muchos casos, en una ensalada, cosas de esas. Y nuevamente en ese proceso de maduración se va agarrando rigidez o fuerza en la textura y es porque está convirtiendo en celulosa. Y nuevamente el calor a la celulosa no le hace tanto efecto como a la hemicelulosa. Entonces normalmente con el cocinado la hemicelulosa mantiene ablandamiento por ese calor húmedo. Y nuevamente la celulosa en sí no. También en el caso de la hemicelulosa, también pues tiene el inconveniente de que en el intestino grueso, sobre todo por acción química y más bacteriana, por los microorganismos que tenemos, es la producción de ácidos y gases. Pero esto también tiene que ver con el peristaltismo, que es que este movimiento mecánico que hace el intestino facilita o hace más rápido el tránsito de las heces y más rápidamente se sacan. Entonces, alguien que está estreñido, pues le convendría tener un buen movimiento peristáltico para no tener este problema, ¿sí? Ok. A ver, muy bien. Hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios, jóvenes. Sí, más o menos claro, sí. Ya cuando van a consumir algo, bueno, celulosa junto con almidón y bueno, y hemicelulosa, y también ahorita pectinas, que es lo que sí, todos son exclusivos del reino vegetal. En el reino animal no existe ninguna de almidón, pectina, celulosa, hemicelulosa. Entonces, por eso, en los que son vegetarianos, pues, tienen poco, no engordan en parte porque no absorben, porque es fibra cruda a final de cuentas. Bueno, el almidón no da, pero en el caso de celulosa, hemicelulosa, pectinas, como ahí no hay calorías, como entra sale, no, no engordan. Además de que como es el tiempo de permanencia en el intestino, sobre todo en el delgado, relativamente poco, la absorción de nutrientes se disminuye, o también el control de la entrada de glucosa, sobre todo con el consumo mezclado de frutas y verduras con almidón o azúcares monodisacáridos o oligosacáridos, se hace gradual por la gran superficie que tiene ese bolo y hace que se absorba de manera más moderada y no se tienen esos picos o esos índices glucémicos tan altos que luego es problema para los diabéticos o para la gente que no tiene muy bien su insulina, ¿sí? Ok. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Sale, pues miren, sigue lo de pectinas, pero si quieren mejor lo de pectinas lo dejamos para mañana, porque sí está larguito y sí mejor empezar y terminarlo, si no nos queda en medio. Entonces, si gustan por hoy, aquí lo dejamos y nos vemos mañana, el miércoles, que ya vayan viendo lo de la práctica, los que les corresponde, y lo del examen para el martes de la semana que entra a las 9, ya para irlo poniendo ahí en ámbito académico, ¿sale? Muy bien, jóvenes, un gusto, que estén muy bien, suerte en todo. Muchas gracias, profe. Igualmente. Acá traigo, gracias a ustedes.